Hola. Va a ser complicado después de Franco, de Paco y de Julio, porque ya han dicho muchas cosas, entonces no las quiero repetir. Bueno, algunas que había puesto unos apuntes, todos han hablado un poco de eso. Entonces me voy a centrar un poco en el movimiento de transición, donde aparece en Inglaterra, cuándo, y ver que está relacionado con la permacultura y explicar un poco lo que es la permacultura, que son temas que no han tocado. Entonces, las personas que se han preocupado y que han impulsado los movimientos de transición se preocupaban mucho de la huella ecológica, del pico del petróleo y del calentamiento global, ¿no? Entonces son esos tres temas centrales que los han impulsado. Y como Franco ha hablado muy bien de la dependencia que tenemos al petróleo, no me voy a extender por ahí, simplemente decir que el movimiento de transición, la transición es la transición de una sociedad totalmente dependiente a las energías fósiles a una sociedad que sería totalmente independiente de estas energías fósiles, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a esta independencia? Y es lo que se proponen de hacer los grupos y los movimientos de transición. Entonces, en el 2006, en el 2005, Robert Hopkins, que es el que ha hecho el manual de transición y que ha escrito la mayoría, o lo ha explicado bien en este manual, impulsó un programa en una ciudad de sur de Irlanda, que era un programa para liberarse de la dependencia de las energías fósiles y era un descenso, me he perdido, era el primer proyecto piloto para llevar a cabo un plan participativo integral de descenso energético en esa ciudad. Y estaba basado en una visión de futuro positiva y en un mundo sin petróleo. Entonces ese era el plan, y a partir de allí pues se inició ese programa en esa ciudad en Irlanda, y el año siguiente impulsó el movimiento de transición en Town, en una ciudad. Entonces los que han ido en esa ciudad se han dado cuenta que había prácticamente todas las tiendas son tiendas de productos ecológicos, que la gente localmente se abastece en estos productos, que hay muchos productores alrededor de esta ciudad que producen y aportan esos productos en las tiendas, y que es un sistema que realmente funciona. Cuando se pone en marcha, pues ellos han puesto en evidencia que funcionaba. Bueno, las iniciativas de transición optan por un cambio personal y también un cambio colectivo. Y eso sin esperar que se pongan en marcha programas políticos, o que los políticos, como decía bien Paco antes, que ponen más bien trabas, sin esperar que haya programas, pues ellos deciden de lo que van a hacer. Esas iniciativas tienen que aumentar la calidad de vida, las relaciones dentro de la comunidad o del barrio, la capacidad de supervivencia y de bienestar. Y tienen que aumentar la resiliencia, como bien ha dicho Laura, y lo ha explicado muy bien. En el caso de las
de los movimientos de transición, la resiliencia sería la capacidad de las sociedades y de los grupos de resistir a un colapso debido a la escasez de energías fósiles, ¿no? Es en ese sentido mayoritariamente que lo emplean, ¿no? La resistencia, la resiliencia a la escasez de energía fósil. Bueno, hay científicos que hablan mucho del calentamiento global y que hablan también mucho del pico de petróleo y entonces sitúan el principio del colapso de nuestras sociedades en los 2030. Y creo que Paco también ha hablado de Franco ha hablado también de esta fecha. Entonces podemos decir que ahora estamos en un momento de crisis global. Igual tenemos algunos años en que vamos a tener en casos locales crecimiento, o en el caso de China o de Brasil o de países que tienen aún una reserva de carburantes fósiles, etc. Pero a nivel global ya podemos decir que hemos empezado ya a estar en un proceso de agotamiento, ¿no? Y Laura nos hablaba de las contaminaciones, también podemos comprobar que hay enormemente muchas diversas contaminaciones y eso también nos va a afectar nuestra salud y va a afectar a la sociedad en general. Entonces, los movimientos de transición proponen pasar de una sociedad como la nuestra, que yo pienso está enferma, a una sociedad más sana y más resiliente. Se basan en los principios de permacultura. Entonces, los principios, para ser breve, ¿no?, de la permacultura son los tres básicos, las tres éticas más importantes son el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el justo reparto de los recursos. Bueno, no sé si empezar por el tercero, ¿no?, el justo reparto de los recursos, porque eso es evidente, ¿no? La sociedad que vivimos es tan injusta que no hay que hablar más, ¿no? Ya lo sabemos todos, ahí hay mucho trabajo y entonces ahí es donde probablemente como raza podemos tener la nota peor, ¿no? El cuidado de la tierra, quiero hacer hincapié en la huella ecológica. Para mí me parece fundamental la responsabilidad personal que tenemos al momento de ir al supermercado y al momento de hacer cualquier cosa, un viaje o comprar un producto y mirar las etiquetas, ¿no? Porque parece que no tiene sentido, pero eso determina lo que es nuestra huella ecológica personal, evidentemente, y esa huella ecológica se repercute a nivel de un país y a nivel mundial. En el caso de España, por ejemplo, y nuestra manera de vivir, si se extendiese a todo el planeta, pues necesitaríamos 3 planetas como el nuestro. Es decir que, y España no es el peor país en este sentido, Estados Unidos está muy mal parado, ¿no? Necesitaríamos 6 planetas para que la gente de todo el mundo que consuma como se consume en los Estados Unidos pueda vivir. Es evidente, tenemos solo un planeta y eso hace que hay concentraciones de riquezas en unos lugares y extrema pobreza en otros lugares. Entonces, nuestra huella ecológica para mí es fundamental si queremos cuidar el planeta. Tenemos que cuidarla a nivel individual y también presionar los países para que
a nivel global la huella ecológica de los países del norte no sea una manera de empobrecer más los países del sur. El cuidado de la gente, pues Laura ha hablado mucho de las cooperativas y no me voy a extender mucho, pero ha hablado de cooperación y yo creo que es ahí la base, ¿no? del cuidado de la gente, ¿no? Ya sabemos en las familias, pues las madres cuidan los niños y sabemos cómo funciona dentro de la familia, y eso se tendría que extender a la sociedad, extender en el barrio, extender en las ciudades. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer individualmente, pero que también es colectivo. Ya hemos hablado de compartir los recursos, ¿no? Ya eso no me voy a extender porque aquí toda la gente lo sabe ya. Bueno, las soluciones. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay una crisis global, que el mundo no va mejor, que al contrario, va peor. Puede ser la generación futura o los jóvenes de ahora tendrán una vida más complicada que nosotros, ¿no? Entonces, esto es, en los países del norte es la primera vez que ocurre. Siempre hemos tenido la certeza que la vida de nuestros hijos iba a ser mejor que la de sus padres, pero ahora ya no es el caso, ¿no? Entonces es difícil, porque en las soluciones el primer punto es una visión positiva del futuro. Entonces seguir teniendo una visión positiva del futuro cuando constatas cómo funcionan las cosas es complicado. Entonces tenemos que personalmente cambiar e intentar integrar algunos conceptos de positivismo y de cooperación, como lo dijo antes Laura, ¿no? Que son indispensables para saber dónde vamos, ¿no? Tenemos que tener bien claro hacia dónde nos queremos dirigir. Entonces, en ese sentido es muy importante ser positivos y pensar más en las soluciones que en los problemas, ¿no? Hasta ahora, como Julio y Paco han explicado, hay soluciones. Hay una crisis muy grave, pero hay soluciones y las tenemos que poner en marcha. Entonces, no las van a poner en marcha los políticos y si no hacemos nada nos vamos a quedar sin soluciones. Entonces hay que impulsar las soluciones, hay que impulsar las iniciativas como la PITA, hay que impulsar las iniciativas como la cooperativa integral, que sea en Cataluña o aquí. Entonces yo creo que esa visión positiva es muy importante. La segunda es la inclusión, y me parece que también es muy importante ser inclusivos y no exclusivos. Antes hemos hablado de si teníamos que integrar las administraciones en nuestros procesos o si tendríamos que dejarlas totalmente aparte, ¿no? Eso es son dos maneras de ver. Yo creo que las dos son válidas, ¿no? Una es más radical, pero la otra permite a todo el mundo de participar. En el caso, por ejemplo, de Rioja, pues la alcaldesa es una persona que ha ayudado, y podemos decir que en ese ámbito y en ese programa que habéis hecho ahí, sin el apoyo de ella, pues no se podría hacer, ¿no? Entonces yo creo que, personalmente yo apuesto por la inclusión, que sea de las personas
aunque sea de las entidades también. El tercer punto es la concienciación. Entonces, ahí voy a hablar poco porque todos los que me han precedido han hablado de eso. Voy justo a dar unos ejemplos de lo poco concienciado que somos a nivel global, a nivel de organización. Los británicos importan 61.000 toneladas de pollo de Holanda y al mismo tiempo exportan 33.000 toneladas. Eso genera, como Franco nos ha dicho, una cantidad de emisiones de CO2 totalmente inútiles, ¿no? Y bueno, hay otros casos, hay una multitud de casos que nos parecen totalmente incoherentes, como que los japoneses fabrican los palillos de dientes los americanos, pero para eso tienen que coger y tallar en madera importada de Indonesia, pero los americanos venden los palos para comer a los japoneses, ¿no? Con los bosques de Estados Unidos. Entonces, todas estas incoherencias, pues, si en el momento de nosotros ir a comprar un producto, miramos la etiqueta, vemos de dónde es, que la mayoría de los productos vienen de China o de la otra parte del planeta, pues podemos cambiar nuestra manera de consumir los productos simplemente cuando estamos en el supermercado, cuando compramos, y volcarnos a los productos los más locales posibles cuando los encontramos, y también potenciar las redes locales, que de eso se trata, ¿no? El punto 4 es la resiliencia, pero ya lo hemos visto, entonces voy a pasar este punto, ¿no? Simplemente el punto 5 pues es transición interna y externa. Aquí quiero hablar de un concepto que es poco conocido, pero que es muy importante, que es la autolimitación personal. Y hemos tenido una manera de vivir en estos 40, 50 últimos años que es totalmente pensando que los recursos eran ilimitados, que no teníamos que controlarnos porque siempre había una solución a nuestros problemas y podíamos seguir creciendo porque siempre tendríamos suficientes productos. Y ahora estamos viendo que en este momento de crisis que no es verdad, ¿no? Lo que nos ha dicho la publicidad y lo que nos sigue diciendo la publicidad, que podemos consumir hasta morir, que eso es una mentira. Entonces, la autolimitación y desear vivir una vida más frugal es uno de los fundamentos de la permacultura. El punto 6 son las manifestaciones prácticas. La inmensa mayoría fomenta creación de huertos urbanos, pues tenemos un ejemplo en Rioja, plantación de árboles productivos, construcción de casas ecológicas, recogida y reutilización de los desechos. Franco ha hablado muy bien de esto, creación de banco de semillas. Había una señora antes que decía que no encontrábamos semillas. Hay una red de semilla andaluza, por ejemplo, que es muy importante saber que existe, y hay personas que se dedican a recopilar las semillas autóctonas y a veces a repartirlas. Y hay un señor aquí en Almería que ha dedicado toda su vida a recoger las paras de viña que habían desaparecido, porque antes Almería exportaba mucha uva,
y él las rescata y las reparte, las comparte con otras personas. Entonces, esto es todo lo que se puede hacer: bancos de semilla, plantas medicinales, creación de talleres de aprendizaje de labores tradicionales, ¿no? Eso es muy importante, retomar el contacto con los ancianos y saber que nos pueden aprender a hacer esparto. Hay una cantidad infinita de cosas que sabían hacer los ancianos en los pueblos y que se está perdiendo. Entonces, una de las cosas es recuperar ese saber. Y luego, pues, instalación de paneles solares, de energía renovable, etc. Lo más importante de eso, y ya lo hemos hablado antes, es el localismo, ¿no? Tenemos que cambiar nuestro comportamiento para volver a funcionar de una manera local, comprar productos locales y potenciar el localismo. En todos los sentidos, lo ha explicado muy bien Laura, llegar a la autosuficiencia. Antes la gente era autosuficiente. Hace muy poco en Almería había carreteras que no existían. Yo he conocido, por ejemplo, para ir a Rodalquilar o a San José no estaba asfaltado. Entonces la gente se tenía que valer con los productos que tenían ahí, pescaban y tenían huertos y sobrevivían. El último punto, y acabo, es el modelo de permacultura. Es un modelo viral, es un modelo autorreplicable, descentralizado, adaptable a cada situación en el contexto particular de cada lugar. Y es una autoorganización y un empoderamiento comunitario. Entonces, eso Laura también lo ha explicado muy bien, no me voy a extender más. Estos sistemas tienen que ser eficaces, tienen que servir para mejorar la comunidad y mejorar la sociedad. Entonces, no hay más que decir, ¿no? Estamos delante de una crisis tremenda y tenemos herramientas para funcionar, para ir creando redes y para ir, o por lo menos intentar, solucionar los problemas que nos vienen encima. Es todo.